Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que forma parte de las actividades del curso Orientalismo, la representación de las culturas asiáticas en Europa y Latinoamérica. Hoy tenemos esta actividad, digamos, como decimos coloquialmente en México, ¿no? Calentando motores de camino precisamente a ese curso, y nos honra mucho tener como invitada a la doctora Lía Rodríguez de la Vega, quien va a ser nuestra eh, ponente. Antes, por supuesto, ¿no?, de presentarla, quiero ¿no?, reiterar mi agradecimiento al PUEA, que es ¿no?, la institución dentro de la UNAM que acoge, ¿no?, este curso, que lo patrocina. Aquí está su coordinadora, la doctora Alicia Girón, y todo el equipo. Muchas gracias a todos ustedes. Doctora, no sé si quiera decir algo. No, pues muchísimas gracias a la doctora Lía Rodríguez por inaugurar este curso con la conferencia magistral. Es una persona que, bueno, tiene un gran currículum, el cual leerá en un momento el doctor Óscar Figueroa. Y bueno, pues con mucho ánimo y con mucho entusiasmo hemos recibido la propuesta del curso que ha organizado el doctor Figueroa para darlo a través del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Entonces, pues bienvenida y muchísimas gracias, Óscar, por realizar este curso, pues en un programa cuya misión es principalmente dar difusión a las orientes, a lo que es el Oriente, ¿verdad? Pero sobre todo la gran trayectoria que tienen estos estudios en el campo de Asia y África, ¿no? Entonces, pues, bienvenido y muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentre nuestro público. Muchísimas gracias y bienvenidos. Así es, gracias a usted, doctora. Pues entonces podemos quizá pasar, ¿no?, a presentar esta conferencia magistral que lleva por título Dimensiones del Sur Global, trayectoria histórica y proyecciones, ¿no? Es el título que la doctora Lía Rodríguez de la Vega nos propone para entrar a esta noción fundamental del sur global, que es una de las categorías que ha permitido, ¿no?, que ha expandido, se ha intersectado con los estudios sobre orientalismo, etcétera, desde una muy particular perspectiva. Voy a presentar a la doctora. Ella es licenciada en Estudios Orientales y doctora en Relaciones Internacionales, ambos grados por la Universidad de San Salvador, en Buenos Aires, en Argentina. Hizo estancias postdoctorales en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil, y en el Departamento de Estudios Germánicos y Romances de la Universidad de Delhi, en India. Es directora actualmente de la licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad Nacional del Chaco Austral, en Argentina, vicedirectora del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales e integrante del Comité Asesor de la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Asia y África. De esta asociación, ¿no?, la doctora Lía Rodríguez fue antes la secretaria general. Es investigadora en el nivel 2 del Programa Nacional de Incentivos para Docentes e Investigadores de la República Argentina, docente de grado y posgrado en distintas universidades de Argentina y autora de un extenso número de publicaciones sobre las relaciones Latinoamérica-India, desde luego sobre todo las relaciones Argentina-India. Voy a mencionar solo algunos de los trabajos más recientes. Tiene un gran ¿no?, número de artículos y capítulos del libro. Me voy a concentrar únicamente en los volúmenes que ha editado, que ha coordinado, los más recientes, por ejemplo, de 2021, Rabindranath Tagore, Visiones desde América Latina; de 2019, Gandhi, Perspectivas Latinoamericanas. Estos dos libros fueron publicados por la Embajada de India en Argentina. Un trabajo colaborativo con Will Toscano, ¿no? ¿Me recuerdas? Creo que sí es Will, ¿verdad, Lía? Walter. Walter Toscano. Este libro en inglés se llama Handbook of Leisure, Physical Activity, Sports, Recreation and Quality of Life, que se publicó en Springer en Delhi. Y tenemos de 2017 este otro libro, Dinámicas de Cultura y Poder en la India, publicado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Buenos Aires. Y finalmente un trabajo también colaborativo con Francisco Lavolpe, que lleva por título Perspectivas sobre la India, pasados y presentes. Entonces, es solo una pequeña muestra de todo lo que la doctora Rodríguez de la Vega
ha desarrollado, ¿no? En materia de publicaciones, pero bueno, ya mencioné todo lo que hace en materia de relaciones internacionales y desde esos espacios siempre reflexionando, pensando sobre estos intercambios, estos encuentros históricos y presentes, vigentes entre India y Latinoamérica, entre sur y sur, ¿no? Este sur global del que precisamente nos va a hablar el día de hoy. Entonces, de nuevo, la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, a quienes están inscritos ya en el curso, por supuesto, y también a quienes todavía se lo están pensando, ¿no? Vamos a ver, esperemos que esta charla sea el factor final para que tomen esa decisión y los podamos ver acá la próxima semana, que es el comienzo, digamos, formal del curso, el próximo jueves. Pues, sin más preámbulo, bienvenida, Lía Rodríguez. Un placer escucharte, un placer saludarte de nuevo. Te damos la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Oscar, a la doctora Girón, al PUEA, al proyecto que lleva adelante Oscar y a todos los colegas y alumnos que nos acompañan hoy. Espero de verdad que este último intercambio que vamos a tener nosotros previo al curso mismo los invite, los haga sentir convocados, porque me parece que luego de esta charla probablemente lo que yo quiera finalmente dejar en claro es cuán relevante es el contenido del curso que vamos a ver para pensar efectivamente la construcción social del sur. Y dado que la inestabilidad de la conexión me puede perjudicar, yo voy a salir de la cámara porque voy a compartir un PowerPoint y voy a agradecer que si algo se dejase de ver en algún momento, en fin, por favor, Oscar, si sos tan amable, me avises. Bien. ¿Se ve el PowerPoint bien, sin problemas? Sí, ya está ahí, Lía. Muy bien. Bueno, vamos a ir primero, dado el tiempo que tenemos pautado, a repasar juntos algunas de las nociones que los distintos autores que yo he consultado, hay varios más, pero me ha interesado específicamente consultar algunos y por supuesto después, si Oscar me lo permite, pasar una lista bibliográfica mínima que a mí me parece que habría que tener disponible para entrar a este tema apasionante de la construcción social del sur, en sus distintas etapas históricas. Entonces, si vamos al texto de Klopp, que es un colega de la Universidad de Bonn, él va básicamente a referir que el uso del término sur global generalmente al día de hoy se utiliza como sustituto de lo que en su momento fue la categoría tercer mundo, que fue otra construcción, si ustedes quieren, acerca del sur, pero que ese uso muchas veces remite, como va a decir Piñeiro, a las nociones de subdesarrollo, y hago acá la pequeña nota al pie de cuán importante va a ser la cadena semántica asociada al sur en general, como por ejemplo en términos de desarrollo, como vamos a ver enseguida. Entonces, en un momento podemos decir que sur y sur global muchas veces se usan de manera indistinta, es decir, parten de la referencia geográfica y no van más lejos de allí. Sin embargo, en general se entiende que el concepto de sur global apunta a afinar un poco más las luchas y las pretensiones y la construcción social de los pueblos del sur, como vamos a ver en otros autores. En el caso específico de Ann Mahler, ella va a señalar tres significados concretos que considera que contiene la categoría de sur global. Uno es el uso tradicional dentro de las organizaciones intergubernamentales de desarrollo, fundamentalmente las originadas en asociación a lo que vamos a ver enseguida, es el movimiento de países no alineados, para referirse específicamente a países que son económicamente desfavorecidos, ¿no? Y vuelve otra vez sobre la idea de la categoría sur global como una alternativa a una categoría más propia de la Guerra Fría, como es la de tercer mundo. Una segunda asignación de sentidos del sur global
tendría que ver con una suerte de geografía desterritorializada, menciona ella, específicamente de las externidades del capitalismo, para dar cuenta de poblaciones que están subalternizadas, de alguna manera subyugadas, al interior de los países ricos, de los países del norte. Y este es un punto muy importante en términos de señalamiento, porque el sur global nos permite entender que hay sures en el norte y hay nortes en el sur, ¿verdad? Si pongo un ejemplo del sur asociado al norte, por ejemplo, las ciudades capitales que aparecen muy conectadas a esas redes de comercio internacional en listas secundarias, inclusive a veces en listas primarias, ciudades grandes como por ejemplo el DF en México. Y finalmente señala la conceptualización del sur global como un imaginario que va a referir específicamente a un sujeto político transnacional que otra vez se conecta en los distintos sures, específicamente con la experiencia similar de subalternación, subyugación dentro del capitalismo global de este momento. En una línea similar, Nina Schneider va a hablar primero de una lectura geográfica, esta que les decía que no distingue estos matices e indistintamente habla de sur como de sur global. Coincide también con otro contenido en términos de significado, como es la lectura subalterna global, y en ese sentido desgrana uno más, que es el de una metáfora flexible, ¿no? Es decir, en algún sentido ya nos deja entrever esa idea de que el sur global en realidad es un proceso que se va construyendo en el camino y que ha ido sumando sentidos a medida que se afina precisamente esa construcción del sur global. Para Alfred López, por su parte, lo que va a definir al sur global es precisamente el reconocimiento del no cumplimiento de todas las virtudes que el proceso de globalización prometía cuando se inició, ¿verdad? Esas materializaciones de las bondades de la globalización no han llegado, y entonces el sur global refiere de vuelta a todas esas subyugaciones que el proceso capitalista actual no ha traído específicamente. Es decir, esa suerte de subyugación actual en algunos casos completa un sentido inicial que también va a aparecer en el sentido del tercer mundo, que es el tema de la comunidad, la similaridad, el compartir historias coloniales recientes, que también son historias de subyugación, de dominio, en las periferias globales, ¿verdad? Y en este sentido es en el que Miraftaf y Qutb de Irán y de India respectivamente nos van a señalar el primer sentido que ya se encuentran en esto de sur global. Básicamente entonces el sentido, el alcance semático del sur global aparece muy asociado a posicionalidades de subalternación, conectado a redes globales en ese sentido, y también a la promoción de las relaciones sur-sur. Es cierto además que no podemos dejar de decir que este concepto de sur global ha sido muchas veces criticado por distintos colegas como Figueira, que en realidad dicen, bueno, este es otro concepto más que define otra vez al sur, siendo creado o generado desde el norte, ¿verdad? Y en este sentido menciona, no solo ella, también Dirlik y otros colegas, el hecho de que en la década del 2000, más específicamente en el 2004, este término de sur global aparece fundamentalmente asociado y muy difundido a un flyer, a un dispositivo de difusión e información que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo había armado dentro de un programa en sí mismo que se llama Forjando un Sur Global, donde intentaba insistir sobre la necesidad de la cooperación sur-sur, etcétera, etcétera, y se usaban tanto sur como sur global de una manera no solamente indistinta, sino también acrítica, ¿no? Como si efectivamente fueran lo mismo. Y otra crítica importante, como por ejemplo desde Levander y Walter Miñolo, es el hecho de que sur global parece remitir otra vez a una de esas
dicotomías muy propias de la época de la conquista y la colonización, ¿no? Todo un sistema binario que ubica la enorme diversidad que tiene la realidad solamente en dos extremos, en este caso norte-sur, y que para ellos significa simplemente el retorno a modelos geopolíticos y civilizatorios clásicos, digamos, ¿no? Que no es un detalle. Entonces vamos a retomar la propuesta de Klob, que básicamente es la de considerar al sur global como una práctica activa que va reestructurando las redes globales de poder y propone un nuevo modelo de interacciones de todo tenor, políticas, sociales, económicas, haciendo un enorme hincapié en intercambios de carácter igualitario. Ahora, en todas estas especificaciones de sentidos de los cuales venimos hablando, hay una serie de procesos en sí mismos que tienen que ver con eventos históricos que han ido marcando este tipo de reflexiones acerca del sur. Obviamente, la primera serie de circunstancias históricas asociadas a todo esto tienen que ver con los procesos de descolonización, ¿no? En Asia, en distintos momentos, pero especialmente desde la década del 40 al 60, en África, también en distintos momentos, pero especialmente un grueso de esos países de la década del 50 al 70. Luego viene un proceso de descolonización que se extiende desde los 70 a los 90, donde se van completando algunas independencias, como el caso de Brunei, el caso de los territorios de Oceanía, islas del Caribe, etc. Y hay una última etapa, por lo menos hasta ahora, porque sabemos que hay todavía territorios coloniales, que tienen que ver con el fin de la década del 90, en el momento en que se devuelve a la República Popular China el territorio del Hong Kong británico, y en el 99 el territorio del Macao, que era portugués. Más allá de estos eventos específicos, también es cierto que en el escenario de todo esta movilización política de desarrollo de perspectiva teórica de movimientos independentistas, de luchas más cruentas, menos cruentas, en 1945 se va a hacer en Manchester el quinto Congreso Panafricano, que tuvo precisamente lugar al final de la Segunda Guerra Mundial, y puso muy en evidencia esa dimensión global de lo que en ese momento era el tercer mundo como un sur específicamente anticolonial y anticapitalista, por una declaración que ese quinto Congreso Panafricano saca específicamente refiriéndose a su oposición a ambos. En 1947, quien entonces llega a ser el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, junto con el Consejo Indio de Asuntos Mundiales, va a convocar una conferencia de relaciones asiáticas que fue bastante exitosa, precisamente para empezar a buscar esas similaridades que entrelazaban a los movimientos independentistas, apuntando fundamentalmente a la solidaridad entre las naciones asiáticas, y que permitió establecer la Organización de Relaciones Asiáticas. En el 49 hacen un segundo encuentro, que si bien sigue la misma línea de perspectiva teórica, por así decirlo, en realidad no tiene un éxito de concurrencia tan grande como sí lo tuvo la primera. En 1952 nosotros llegamos al surgimiento del término tercer mundo, porque quien vemos en estas imágenes, Alfred Sauvy, un geógrafo francés, habla de ese tercer mundo en un artículo que publica en la revista francesa El Observador, y que hace referencia precisamente, hace una convocatoria a los lectores a reflexionar acerca de la existencia de ese tercer mundo que él vincula directamente con los países subdesarrollados, parafraseando a Emmanuel Sieyès, que fue uno de los protagonistas de la Revolución Francesa,
que en 1789 había publicado un célebre ensayo, en aquel momento y hoy, que se llama ¿Qué es el tercer estado?, que se llamó ¿Qué es el tercer estado?, y precisamente el tercer estado para él se refería específicamente a los campesinos, a los comerciantes, a los artesanos, aquellos que sostenían las dos estructuras sociales por arriba de ellos, pero que no intervenían en los asuntos públicos. Entonces se preguntaba a sí mismo qué es el tercer estado, y se contestaba a sí mismo que es todo. Se preguntaba qué ha sido hasta ahora en el orden político, y su respuesta así era nada, y se preguntaba qué pide ese tercer estado, y su respuesta era ser algo. En una paráfrasis de esa construcción de Siege, Alfred Sauvy habla del término tercer mundo, y esa etiqueta se llena de contenido en este momento en el cual esos procesos de descolonización llevaban a pensar los países del sur a sí mismos, pero además la relación que querían tener entre ellos y la relación diferente que querían tener de los dos grandes bloques propios de la Guerra Fría. En ese contexto se llega a la convocatoria de la Conferencia de Bandung en 1955, con una escala previa. En 1954 el gobierno de Indonesia propone la convocatoria a una conferencia asiático-africana, y los 5 ministros que participaron de esa ocasión, que son en ese momento los ministros de Birmania, Ceilán, que hoy es Sri Lanka, Birmania hoy es Myanmar, India, Indonesia y Pakistán, se reunieron en Bogor, en Indonesia, y llegaron efectivamente a un acuerdo para hacer conjuntamente esa convocatoria, que fue por supuesto una convocatoria, como recordaremos seguramente todos, muy exitosa, pero que además permitió establecer una serie de principios que los allí participantes creían que debían guiar las relaciones internacionales de lo que posteriormente aparecería formalmente como el movimiento de países no alineados, ¿no? Que como movimiento surge efectivamente en el 56 y se va a formalizar con la declaración de Bijuni de 1956, en el mes de julio, que fue firmada por Jawaharlal Nehru, otra vez el primer ministro de la India, el presidente yugoslavo Tito y el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, ¿verdad? Todos líderes e ideólogos de este momento clave de la historia. Y como les decía anteriormente, ese movimiento de países no alineados abogaba por un término medio para esos estados que en este momento podemos decir eran estados en desarrollo o en vías de desarrollo. Hago una nota al pie que voy a referir al momento de aludir a desarrollo. El término subdesarrollo inicia su uso, pareciera que por primera vez, al menos esa es la referencia más antigua que encontré, en 1942, en el ámbito de un documento que genera un empleado de la Organización Internacional del Trabajo, pensando en una dinámica posterior a la Segunda Guerra, y se refiere a los que hasta ese momento eran países pobres como países subdesarrollados. Ese encuentro de los movimientos de países no alineados entonces plantea una tercera posición con respecto a los dos bloques, el bloque occidental, por así decirlo, con Estados Unidos a la cabeza, y el bloque socialista con la Unión Soviética a la cabeza. Lo cierto es que el término de no alineados aparece por primera vez usado en 1953 en el ámbito de las Naciones Unidas por un diplomático indio, Krishna Menon, y va a ser usado por Jawaharlal Nehru, el primer ministro, al año siguiente en una conferencia, en un discurso público que da en Sri Lanka. También en 1954 debemos recordar, previo a Bandung, que China e India acuerdan los famosos principios para su relación bilateral, que se conocen como Panchashil, los 5 principios que rige, como decía, esa relación, que básicamente son el respeto mutuo a la integridad territorial y a la soberanía de cada país, la no agresión mutua, la no injerencia mutua en los asuntos internos, la igualdad y el beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica.
Digo esto porque estos principios van a ser aquellos que van a influir la discusión de los principios que los participantes de la conferencia de Bandung creyeron oportuno para llevar adelante las relaciones internacionales y que se van a instituir como los principios del movimiento de países no alineados. Como continuación de la conferencia de Bandung, se va a realizar en 1961 la conferencia de Belgrado, que si se quiere es la primera conferencia de movimientos de países no alineados, donde vamos a ver también una figura de primera importancia, como es el presidente de Ghana, en ese momento Costa de Oro, Kwame Nkrumah, que suma, digamos, un muy destacado recurso humano africano a todo este escenario asiático que vengo mencionando. En el caso de Latinoamérica, la única participante activa en la conferencia de Belgrado fue Cuba, a pesar de que hay que mencionar que Bolivia, Brasil y Ecuador actuaron como observadores ya en la conferencia de Belgrado. En 1962 se va a hacer en el Cairo, en Egipto, la conferencia sobre los problemas de los países en desarrollo. En esa conferencia precisamente, Brasil, Etiopía, Senegal, Yugoslavia e India empiezan a trabajar en lo que va a ser la preparación del principal órgano de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es lo que nosotros conocemos en inglés como UNCTAD, que es la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, que va a ser establecida en 1964. Año en el cual se hace la segunda cumbre del Movimiento de Países No Alineados, también en el Cairo. Y tenemos acá una muestra de los distintos protagonistas de todas estas conferencias. En 1964, como una continuidad lógica de todo esto que les vengo mencionando, es creado también lo que se conoce como el G77 o el Grupo de los 77, que reúne a países que en su momento se consideraban en vías de desarrollo, subdesarrollados, básicamente para apoyarse mutuamente, para sustentarse entre sí, fundamentalmente en las deliberaciones en el ámbito de Naciones Unidas. El movimiento en la actualidad tiene más de 130 miembros. En 1966 se realiza la tercera conferencia que completa este ciclo de eventos históricos para el sur, de reflexión pero también de construcción social del sur, que es la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina, que se conoce informalmente como la Conferencia Tricontinental, que se hace en La Habana, que cuenta con una participación de 500 delegados, que llegaron desde más de 80 naciones de los 3 continentes, y básicamente el objetivo de la conferencia fue formar una alianza contra el colonialismo y el imperialismo de todo tenor, tanto económico como militar. Se creó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina. La de Asia y África ya había surgido en 1957, ahora se extendía simplemente a América Latina, y marca, si ustedes quieren, la extensión del movimiento de países no alineados a América Latina, ¿no? Y entonces acá ya teníamos andando esa categoría de tercer mundo, que va a ser tomada por distintos grupos sociales, y estoy pensando en el manifiesto de los obispos del tercer mundo, por ejemplo, una época de mucho cambio en América Latina y de mucha reflexión y rumiar acerca de qué modo construir esa justicia social en la que todos estaban pensando. Lo cierto es que en el ámbito de la Guerra Fría, el término que se generaliza para referirse al sur es efectivamente el de tercer mundo. Básicamente porque aquellos que se sentían identificados con ese término no estaban alineados ni con la OTAN ni con el Pacto de Varsovia, y de a poco ese término va incluyendo también otros significados que agregan, si ustedes quieren, a ese significado estratégico que da cuenta del no alineamiento en sí,
sino que también ese término empieza a completarse con la expresión de las asimetrías que efectivamente existían entre el norte y el sur. Tenemos acá imágenes de la conferencia tricontinental. Por supuesto, estuvo en entredicho esta categoría al momento de la desaparición de uno de los bloques, ¿no es cierto? En el 89 se produce la caída del muro de Berlín, en 1991 se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entonces ese segundo mundo deja de existir y por lo tanto la denominación en sí mismo entra como en una revisión crítica. Y es interesante también mencionar que en la década del 2000 Hobson revisa los orígenes orientales, dice él, de la civilización occidental, y va a relacionar cada uno de los mundos de esa clasificación con cuestiones raciales, ¿no? Él dice que el primer mundo corresponde a la raza blanca, en esa clasificación, que el segundo mundo corresponde a la raza amarilla, y el tercer mundo es el mundo salvaje que corresponde a la raza negra. Y es cierto también que ha aparecido la denominación de cuarto mundo para referirse a personas en extrema situación de marginalidad, de pobreza, etc. En la década del 80 va a surgir una serie de informes de lo que se conoce como la Comisión Brandt, que es la Comisión Independiente para Cuestiones de Desarrollo Internacional en el ámbito de las Naciones Unidas, que se establece a fines de la década del 70, para revisar efectivamente cuestiones de desarrollo en el ámbito internacional. Se denomina informalmente la Comisión Brandt, básicamente porque se alude a quien la presidía, que era en ese momento el canciller alemán Willy Brandt, ¿verdad? Los dos informes a los que yo hago referencia se publicaron en 1980 y en 1983. El de 1980 se llamó Norte-Sur, y el de 1983 se denominó Crisis Común, y lo más interesante para nosotros es que en función de criterios de carácter económico, fundamentalmente el PBI per cápita, el informe establece lo que se conoce como la línea Brandt, ¿verdad? Es decir, en función de sus criterios económicos, ellos establecen esta línea que ustedes ven en imagen, diciendo que al norte de los 30 grados de latitud norte se identificaban los países que podíamos denominar desarrollados, y que al sur de los 30 grados de latitud norte se identificaban los países que podíamos denominar en vías de desarrollo, y que Australia y Nueva Zelanda se destacaban como cuestiones excepcionales, digamos, por estar en la ubicación geográfica en la que estaban, pero estar fuera de la lógica de la construcción de esa línea. El informe Brandt se va a adelantar en algún sentido a toda una serie de reflexiones que van a surgir posteriormente a lo largo del siglo XX, que fundamentalmente tienen que ver con plantear la necesidad de transferencia de recursos de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, fundamentalmente tratando de asignar desde indicadores exclusivamente económicos las razones por las que los países del norte eran ricos y los países del sur estaban bajo situaciones de mayor pobreza, ¿no? Por el tipo de comercio que llevaban adelante, el tipo de ingresos por exportaciones que tenían o no, etc. En el 2001, el informe Brandt va a ser actualizado por quien en aquel momento era director de información de la Comisión Brandt, al momento de los dos informes que les mencioné, que es James Gilligan, y el nuevo informe del 2001 se denominó la ecuación de Brandt, y buscó precisamente actualizar todos estos datos. Y no quiero dejar de mencionar, básicamente, un último uso que para mí es importante porque tuvo mucha repercusión en Argentina y en el resto de América Latina y la sigue teniendo hoy, que es el uso de Sur como nombre de una revista literaria
que ha sido una producción cultural muy mentada, que es la revista que en la década del 30 crea una gran intelectual argentina que fue Victoria Ocampo, ¿no? Esa revista se publicó hasta 1991, está disponible digitalmente, fundamentalmente abarcaba cuestiones de cultura y de arte latinoamericana, pero no solamente. A cuento de ese proyecto cultural, en 1933 Victoria Ocampo crea una editorial del mismo nombre, que publica autores internacionales como Aldous Huxley, Jack Kerouac, etcétera, por mencionar algunos ligados de una u otra manera a Asia. Otro ejemplo posible de mencionar es efectivamente el ensayo de la cuestión meridional de Gramsci, pero en todo caso, lo importante para nosotros es ir revisando la configuración que la construcción social del sur ha ido teniendo en toda esta época. Y en el caso específico de los usos contemporáneos del término, lo que a mí me interesa mencionar específicamente, más allá de lo que ya he dicho inicialmente, es que también hay en la actualidad un involucramiento muy concreto de distintos académicos que, si ustedes quieren, se apropian del sur, buscando trabajar y abonar a un sentido específico, que es el de delinear de alguna manera las desigualdades epistémicas, al mismo tiempo que cuestionar esa tendencia universalista de la teoría social, ¿no? Y vamos a ver enseguida un poquito más de detalles sobre eso. Me estoy refiriendo a intelectuales de mucho peso, como el caso de Boaventura de Sousa Santos, la teoría del sur de Rabin Connell, la teoría de Jan y John Komarov, etcétera, que han especulado teóricamente en torno precisamente de esta idea, por lo cual en el sur global la cuestión epistémica va a ser sumamente importante. Muy sucintamente, de vuelta respetando los tiempos, me parece fundamental revisar, aunque sea brevemente, la cadena semántica que viene asociada al sur en general y al sur global de manera particular, básicamente porque la manera como nombramos genera categorías de inteligibilidad, y entonces es importante no tener una mirada ingenua en torno del uso de los distintos vocablos con los cuales describimos distintas cosas asociadas al sur y al sur global. En primer lugar, por supuesto, el término de globalización, para dar cuenta del escenario presente. Muy brevemente voy a decir que en la concepción que yo tomo, la globalización viene precedida por lo que fue el proceso de mundialización, que desde la época de la conquista y la civilización, lo que hace es avanzar desde varias sociedades internacionales a concretar la generación de una única sociedad internacional, que va a tener además una suerte de homogeneidad en términos de tiempo y espacio. En términos de espacio, porque se construye esa sociedad internacional única que además cubre todo el planeta. Y en términos de tiempo, porque si bien es cierto que los distintos calendarios que se han utilizado en los distintos lugares del mundo y que se continúan utilizando coexisten, la realidad es que se impuso en el uso el calendario de uso de la sociedad asociada a la cristiandad, que es la sociedad particular que genera, digamos, todo ese proceso. En el caso específico del fenómeno de la globalización en sí, podemos decir que se trata de un proceso muy complejo, que básicamente tiene que ver con una interconexión creciente, con interdependencia, y con nuevos cambios que se dan en tiempo y en espacio. Así como mencionábamos recién, los cambios de la constitución espacial de una sociedad única en términos internacionales, y la homogeneización en términos temporales, también acá se verifican cambios específicos en el proceso que actualmente describimos como globalización, que tienen que ver, en el caso del tiempo, con el paso a la instantaneidad. Todo se da casi en un plano de inmediatez
que a veces es bastante agobiante, y por otro lado la ubicuidad, ¿no? La posibilidad que nos dan las distintas redes comunicacionales de estar en más de un lugar al mismo tiempo, que es una serie de oportunidades que anteriormente en otras etapas históricas no hemos tenido. Y este proceso en particular, y estoy tomando acá la ortodoxia de las ciencias sociales, se considera que se inicia a partir de los 70/80, básicamente con cuestiones asociadas a cambios en el sistema capitalista, pero también esa increíble revolución en el campo de la información y de la comunicación que ha generado modificaciones en todos los ámbitos de vida, ha cambiado completamente los patrones sociales de organización socioeconómica, de poder, de principios territoriales, etc. Entonces podemos decir que con la superación del tiempo en términos de instantaneidad, esa sociedad internacional de la que estábamos hablando entra en lo que Delarenal Moyúa menciona como, al igual que otros cientistas sociales, el tiempo global, ¿verdad? Por supuesto, tanto en el proceso de mundialización como en el de globalización hay una serie de distintos factores que confluyen para que esto suceda. Tal vez lo más interesante en términos de la globalización es que conviven al mismo tiempo con una enorme virulencia, no es la palabra, diría fuerza, tanto los distintos universalismos como los distintos particularismos. Hay un refuerzo del protagonismo de actores transnacionales que no son solamente estatales, surgen y se presentan en la arena internacional toda una serie de nuevos actores en ese ámbito. Hay cambios en la perspectiva de descripción y de entendimiento del poder, y entonces empezamos a hablar de un poder duro más asociado a la coacción en términos de fuerza y en términos económicos, de un poder blando, más asociado al convencimiento en vez de a la coacción, y de un poder inteligente que tiene que ver con el uso de ambas variantes, y aparece, como va a decir Ulrich Beck, una sociedad de riesgo global, ¿no? Pareciera que, como ningún otro momento en la historia, hay una conciencia plena que cada vez se extiende más de la cantidad de riesgos en términos de daño concreto, de desaparición de la especie, etcétera, que se da en el ámbito social. Entonces, yo voy a considerar acá, en las consideraciones que hago, y perdón por la repetición de considerar, el espacio como la materia prima del territorio, porque voy a considerar el territorio cualquier extensión de la superficie terrestre que está habitada por grupos humanos, lo cual significa que esa habitación de grupos humanos la va a relacionar a la explotación en términos de trabajo y de producción, o a la asociación con alguna cuestión identitaria, ¿no? Pensando en el territorio. Y es central para nosotros pensar también que los territorios constituyen en última instancia una suerte de envoltorio material de las relaciones de poder, y que pueden ser muy diferentes de una sociedad a otra. Y en este sentido retomo el tema de la construcción social del sur. Y un elemento fundamental que hace a la temporalidad, que a mí me parece que debe articularse con todo esto que estamos mencionando, es la memoria, ¿verdad? Que funciona, digamos, a dos niveles, la memoria en general, cómo los sucesos suceden y cómo se recuerda que suceden. A mí me va a interesar, por el ejemplo final que quiero dar y los personajes que considero, tomar en cuenta también la cuestión diplomática, que tradicionalmente tiene que ver con representar, negociar, promover los intereses de un Estado frente a terceros. En ese ámbito grande de la diplomacia, podemos hablar también de la diplomacia pública, que tiene que ver muy concretamente con la comunicación de un país al público extranjero, y tiene distintas variantes a su interior. La diplomacia que se da entre estados, de gobierno a gobierno, que sería la diplomacia tradicional, la diplomacia del contacto entre diplomáticos en sí, una suerte de diplomacia personal,
la comunicación de gobierno a ciudadano, que podríamos denominar neodiplomacia, y una que ha cobrado una estatura gigantesca en los últimos años, que es la diplomacia de persona a persona o paradiplomacia, ¿no? Para que podamos situar junto a todos los eventos históricos que hemos mencionado, el desarrollo teórico, el término diplomacia pública se usó por primera vez en la década del 60, más precisamente en 1965 a propuesta de definición de un diplomático norteamericano que es Edmund Gillion, y hay una serie de características que hacen a lo que se denomina nueva diplomacia pública, que tiene mucho que ver con estos elementos específicos que mencionábamos de la globalización, ¿no? La comunicación casi en tiempo real a través de las redes, y todo lo que eso implica en términos de pérdida de jerarquización y de horizontalizar las relaciones. No quiero dejar de referirme, solo mencionándolo, a la importancia crucial que, por lo menos desde mi perspectiva, tiene la cultura en el ámbito de las relaciones internacionales, y específicamente en términos de el ámbito de la política exterior, ¿no? Entonces Leland va a decir que la cultura puede ser, y puede ser no, es, en el caso de todos los países, el fundamento de la política exterior de un Estado, porque obviamente de la matriz cultural de ese Estado surge también su política exterior. Una segunda posibilidad para la cultura en las relaciones internacionales es que la cultura pueda considerarse como parte de la política exterior, y acá entra toda la cuestión de la cultura, las embajadas de tango, la circulación de escritores con sus conferencias, los festivales gastronómicos, la danza, etc. Y una tercera posibilidad para la cultura en el ámbito internacional es considerar a la cultura como un recurso en sí mismo para la política exterior, ¿no? Esa determinación de cultura como poder, la influencia de determinadas sociedades a otras sociedades, ¿no? Que uno, desde algunos autores, puede encontrar con denominaciones como la coca-colonización, etcétera, la McDonaldización del mundo, digamos, esa influencia que inevitablemente se da de una sociedad a otra, en algunos casos con más fuerza que en otros. En el caso del término crucial de desarrollo, y retomo acá lo que les decía de 1942 y el uso en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, lo cierto es que ese término subdesarrollo, que está muy ligado a una idea crucial en la construcción social de lo que es Occidente, que es la idea de progreso, por lo cual cuando hablamos de desarrollo no solo pensamos en progreso, sino que además lo asociamos a civilización, a riqueza, a evolución, etc., que ya en sí mismo conforma un imaginario específico. Si ustedes quieren, la presentación formal, la carta de presentación formal de los términos desarrollo y subdesarrollo, se va a dar en el 49, fuera del ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, en el discurso inaugural de la gestión de gobierno de Harry Truman en 1949, el presidente de Estados Unidos. Hasta ese momento, en el ámbito de Naciones Unidas, se hablaba de países ricos y de países pobres, y lentamente hacia la década del 60 van a llegar los documentos que se refieran a países desarrollados y subdesarrollados. En términos de desarrollo, lo más importante para decir, a pesar de que distintas teorías merecerían una consideración de mucha mayor profundidad, es el hecho de que vamos a avanzar en la conceptualización de ese desarrollo desde un plano absolutamente material, asociado a salir de un comportamiento económico-social, entre comillas, tradicional, que es visto como uno que impide el progreso, que impide el desarrollo, hacia un ámbito considerado moderno y que por lo tanto permite una extensión en el consumo, una mayor diferenciación social, y está muy asociado a las iniciativas de aquellos que arriesgan
capitales para dar lugar a industrialización, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Producto Bruto Industrial aparece ahí con un protagonismo muy específico. En ese camino de pensamiento del desarrollo, que es uno de los elementos más importantes en esta cadena semántica asociada al sur, va a aparecer, por supuesto, en la década del 60, con un auge entre el 65 y el 80, aunque no se ha perdido, la contestación de lo que es una elaboración de perspectiva teórica desde América Latina, que es la teoría de la dependencia, que básicamente le va a criticar a la primera teoría, que es la conocida como la de la modernización, casi una suerte de ahistoricidad para referir por qué los países subdesarrollados son efectivamente subdesarrollados. Surgen después teorías que son muy conocidas en el ámbito de las ciencias sociales y que con certeza no necesitan ustedes que exploremos con profundidad, como la de los sistemas mundiales, las distintas teorías de globalización. En la década del 70, el surgimiento de lo que se conoce como teorías ambientalistas, que van a venir asociadas al desarrollo de distintos términos, como ecodesarrollo, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. También la noción de necesidades básicas, que va a surgir en la misma década, y la llegada de los 80-90 trae consigo esa neomodernización y el enfoque neoliberal, el consenso de Washington, que también todos conocemos. Llega para la misma época una enunciación también latinoamericana muy de avanzada, que tiene coincidencia con otras teorías coetáneas, que es el desarrollo a escala humana de Max Neff, Elizalde y Oppenheim, que tiene una virtud fundamental, y es que cuando habla de necesidad, habla no solamente de carencia, sino también de la potencia como espacio para poder superar esa potencia, y tiene una gran reivindicación de lo subjetivo. El famoso enfoque de las capabilities, uso del neologismo en castellano, de las capacidades de Amartya Sen, que tanto peso tuvo en la idea de desarrollo humano, que es la que se plantea desde Naciones Unidas en la década del 90, y me interesa mencionar de manera particular la corriente que se conoce como postdesarrollo, que va a cobrar un cierto auge desde la década del 90 y que tiene básicamente un planteo de cuestionamiento directo al concepto mismo de desarrollo, concibiéndolo como un discurso de poder, de control social de los pueblos que los despoja de identidad. Hay verdaderamente figuras muy destacadas acá, como el caso de Arturo Escobar de Colombia, Majid Rahnema de Irán, Gilbert Ritz de Suiza, Gustavo Esteva de México, en fin, gente sumamente interesante que yo voy a sumar, por supuesto, a la bibliografía que tengo. En una línea similar evolucionó la concepción de la pobreza, desde la pobreza entendida como subsistencia a la pobreza entendida como una pobreza multidimensional, que es un armazón de privación, donde las privaciones van teniendo una suerte de empuje unas a otras, una suerte de sinergia, que precisamente hacen tan difícil superar efectivamente la situación de pobreza. Sin duda, los cambios que ha tenido otro concepto crucial para esta cadena semántica, que es la de el concepto, perdón, de seguridad, que pasa de una concepción asociada especialmente a la violencia física y al Estado como el gran responsable de esa seguridad, a considerar una seguridad del sistema internacional y de los individuos, y a tomar con el concepto de seguridad humana que se desarrolla hacia la década del 90 del siglo XX, muchas otras categorías que ya no tienen que ver con lo que directamente antes considerábamos como peligros. Entonces aborda dentro de esa seguridad humana una dimensión económica, una alimentaria, una sanitaria, una política, una medioambiental, etcétera, que me parece de mucho interés, y ello tiene que ver con un concepto crucial que también se relaciona con el auge de distintos estudios en la década del 60,
a pesar de que tiene orígenes hacia el inicio del siglo XX, con distintos planteos teóricos que no vamos a profundizar ahora, que es la idea de la calidad de vida, ¿no? Y es importante mencionar esto porque en todas las reflexiones acerca del sur, permanentemente hay menciones a una buena vida deseable, cualificada como no colonial, no alineada con un interés o con otro, no subalternizada, no subyugada, y por otro lado, un planteo de una buena vida que además es algo que va cobrando importancia a nivel internacional, y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de India, esta cuestión de la proyección del yoga ya desde fines del siglo XIX, inclusive antes, pero me refiero a su llegada a América. En la actualidad el índice de felicidad nacional de Bután, etcétera, etcétera, que va colocando esas nociones acerca de lo que una buena vida es desde el sur en una proyección internacional que va siendo tomada por el resto del mundo. Esto ha llevado muchos años, porque en general todos los índices que se han venido generando en Naciones Unidas tienen que ver en general con planteos desde Occidente, ¿verdad? Y el último término que me interesa mencionar, particularmente a cuento del ejemplo que quiero tomar, es el tema de la corporalidad, ¿no? El cuerpo como el gran vector de sentido por medio del cual se construye la evidencia concreta de la relación que cualquier actor social tiene con el mundo. De manera tal que se convierte en la voz del orden social en el que está inserto y al mismo tiempo modifica ese orden social, y es un punto de imputación del campo simbólico por excelencia, que además va a tener una relación muy extensa con las ideas acerca de las corporalidades, de las conexiones o no con otros elementos del cosmos, etc. Lo último a mencionar en términos de conocimientos y saberes, antes del ejemplo que me interesa abordar desde el sur, en contacto con el sur, es la importancia que toma el término de los conocimientos y saberes, es decir, de la dimensión epistemológica en esto del sur global y del sur mismo, ¿verdad? Pensando en esas epistemologías del sur, en primer lugar señaladas como el proceso de conocimientos y saberes que ha sido silenciado en el despliegue de la conquista y colonización que se ha desarrollado en todo el planeta, ¿no? Y eso tiene que ver además con una negación ontológica, en términos de la negación de humanidad de un sujeto humano de igual a igual a los sujetos que eran portadores de estos conocimientos y de estos saberes. Es decir, que las propuestas actuales desde el sur global tienen que ver con un retorno epistémico, que también es ontológico, que plantea una ecología de saberes, en el sentido de que es importante tener presente que no hay un conocimiento que pueda asegurar el conocimiento pleno de la realidad, sino que los conocimientos y saberes se complementan unos a otros, y la idea de justicia cognitiva, ¿verdad? De retomar aquellas categorías que han sido silenciadas por los colonizadores. Entonces, las categorías que nosotros vamos mencionando para referir al sur constituyen también parte de un proyecto y de un proceso de emancipación concretamente epistémica. Y en ese universo epistémico aparece la cuestión del orientalismo. Y yo aquí estoy haciendo pie en un autor argentino, algunos de ellos que respeto mucho, como es el caso de Martín Vergel, que va a hablar del orientalismo como un discurso que proliferó y que se diseminó en muchas manifestaciones intelectuales y culturales, producido y reproducido desde el exterior de lo que llamábamos Oriente, o de lo que llamamos inclusive hoy, en muchos casos se sigue escuchando, con un conjunto de motivos que daban significados a esas realidades que formaban parte de lo que llamábamos Oriente, ¿no?
Entonces, de alguna manera se unificaba, se globalizaba, pero también se hacía homogéneo aquello que se refería. Y otra vez, el orientalismo hacía una operación que ya viene criticando el sur y el sur global, que es esta cuestión de invisibilizar las diferencias, de acallar esa diversidad, que no solamente traduce diferencias, sino que también traduce, por supuesto, desigualdad. Sabemos que el puntapié inicial más conocido del orientalismo, que además se plantea como un término polisémico, es aquella famosa publicación de Edward Said, que a esta altura ya es canónica directamente, pero es justo decir que el orientalismo que se da en América Latina no es el orientalismo europeo, en principio porque nosotros no teníamos ninguna pretensión colonial al mirar a ese oriente, a pesar de que tomamos y fuimos mediados en determinadas etapas históricas en nuestros países por ese orientalismo europeo, pero en general ese discurso fue tomado por intelectuales locales fundamentalmente para resolver cuestiones al interior de nuestras fronteras, no al exterior, como sucedía con Europa, es decir, que se diluye esa superioridad que sí tenía el eurocentrismo, pero también se diluye esa suerte de paternalismo que tenían por todo esto el orientalismo francés y el orientalismo inglés. Y me interesa mencionar de manera particular la ubicación de fines del siglo XIX y principios del siglo XX como un momento particular en el que ocurre, por supuesto, particularmente enfatizado después del fin de la Primera Guerra Mundial, esa crisis valórica que se da en Occidente, la búsqueda de nuevas fuentes de sentido que llevan a considerar ese Oriente, pero la aparición, a través de muchos intelectuales, de un diálogo con elementos asiáticos y africanos que empiezan a encontrar por primera vez lo que algunos autores como Oscar Terán van a referir como incursiones proto-tercermundistas. ¿Por qué? Porque por primera vez empiezan a encontrar posibilidades de confluencia, no solo que se pueden dar en la práctica, sino que inclusive son deseables, y esto tiene que ver con dos líneas de acción y de experiencia que se daban en ese momento que están relacionadas al antiimperialismo y a los espiritualismos en general que llegan a América Latina profusamente y que nos van a relacionar con el caso específico que yo quiero brevemente mencionar para cerrar esta cuestión de el diálogo o los diálogos que se han dado en el sur a modo de ejemplo y porque me parece que ejemplifican de muy buena manera esto que acabo de decir. Voy a tomar para eso precisamente el caso de a quien conocemos como Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, y Ricardo Guiraldes, que es un escritor argentino, pensando en ese orientalismo invertido, que es este último orientalismo que yo les comentaba, que tiene que ver con un orientalismo que encuentra cosas positivas en ese oriente, que tiene una geografía borrosa, si ustedes quieren, nunca se termina de saber demasiado qué es lo que abarca y qué es lo que no abarca, cuáles son los límites. India, con certeza, aparece siempre en esa concepción del Oriente. Estas dos cuestiones como punto de encuentro desde el sur. Entonces, en el caso específico de Gandhi, que es un personaje muy, muy conocido por todos nosotros, brevemente quiero mencionar, Gandhi nace en 1869, por supuesto en India, sabemos que muere asesinado en 1948, Gandhi proviene de lo que en el ordenamiento de lo que nosotros conocemos como hinduismo corresponde a la tercera casta, los Vaishyas, los comerciantes. Su familia estaba en una buena posición, él ingresa a fines del siglo XIX a la Universidad de Mumbai, pero rápidamente aprovecha una oportunidad de ir a estudiar abogacía a Londres, cosa que hace, vuelve posteriormente a la India, busca insertarse con su profesión de abogado, no lo logra,
y en 1893 recibe una oferta de una empresa india que estaba trabajando en Sudáfrica y decide aceptarla. Es muy conocido por todos nosotros, por lo menos en líneas generales, el derrotero que Gandhi tiene en Sudáfrica, el derrotero de sus propios prejuicios, el derrotero de la discriminación a la que él mismo es sometido, su participación en la búsqueda de bienestar para los indios, su posterior colaboración con la lucha de los pueblos locales, el desarrollo de ese camino de la fuerza de la verdad, el Satyagraha como una metodología que lo va a hacer mundialmente conocido, y su retorno a la India en 1915 lo va a poner en una trayectoria de participación en el movimiento independentista de la India que ya existía cuando él llega, al cual él se va a plegar, pasando a ser, por supuesto, una figura central en ese movimiento independentista. Gandhi, lo tomo yo aquí en particular, es la personificación de Ahimsa, que yo voy a traducir como no violencia, no solo porque en términos concretos de la traducción, en general Ahimsa se refiere específicamente a eso, sino porque él mismo lo traduce como tal, más allá de dejar en claro la serie enorme de especulaciones que hay y de desarrollos teóricos acerca de qué manera escribir no violencia y qué se busca expresar más allá de la ausencia de violencia. No voy a entrar en eso porque requiere un tiempo específico dedicado exclusivamente a eso. Lo cierto es que a mí me interesa mucho la proyección que Gandhi tuvo en el ámbito internacional, porque fue una enunciación desde el sur al mundo, fue un hombre muy consciente de la importancia de los medios, tomó ventaja de ella y lo hizo de manera muy acertada. En el caso de su llegada a América del Norte, concretamente a Estados Unidos, el primer antecedente que se encontró, por lo menos hasta ahora, es la mención de los ideales gandhianos por parte de un pastor unitarista que se llamaba John Haynes Holmes, que era un activista por la paz muy conocido, que menciona eso al auditorio de su iglesia, que no tenía demasiada idea de Gandhi en sí, y menciona una serie de ideas que sostenía Gandhi en torno precisamente de la paz. Todo esto se va a ir articulando con distintos episodios que van a llevar a que en 1920 Gandhi sea entrevistado por un periodista del diario El Tribuno de Chicago, Fraser Hunt, y a partir de ahí él va a empezar a aparecer en medios locales de Estados Unidos. Recordemos también que en 1920 se crea la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de lo que en 1946 va a ser Naciones Unidas, y es esta década la que va a marcar una mayor atención y un mayor conocimiento de Gandhi. Con el mayor conocimiento de Gandhi, ya en el escenario de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, en la Segunda, etc., Gandhi empieza a cobrar un espesor muy enorme en lo que es el movimiento pacifista de Estados Unidos, que en algún momento se cruza con todo lo que tiene que ver con desobediencia civil y el reclamo por la discriminación racial, ¿verdad? Eso va a ir creciendo de manera tal que se van a llevar adelante distintos sucesos históricos asociados, como conferencias por la paz en India, en Estados Unidos, etc. Probablemente lo más importante para nosotros y lo más conocido sea la enorme influencia que Gandhi tuvo en Martin Luther King. No tengo tiempo para leer una hermosísima cita de Martin Luther King sobre la influencia que efectivamente Gandhi tuvo, según él mismo cuenta, pero en todo caso sí me interesa mencionar que esa influencia llega también a América Latina, llega de manera particular, primero en la década del 20, con la circulación de ideas, ¿no? Por esto que hablábamos antes de esa mirada antiimperialista y también espiritualista, que en el caso de Gandhi encuentra una confluencia en el mismo personaje, pero fundamentalmente me interesa señalar una influencia que para mí fue determinante, que es su asociación también en América Latina, su confluencia con otro grupo
de personas religiosas, cristianos fundamentalmente, como le pasó en Estados Unidos, que tienen que ver con el surgimiento del Servicio de Paz y Justicia, el famoso SERPAJ, que es un organismo de derechos humanos muy prestigioso, pero que además tuvo una actuación particularmente relevante durante la etapa última de las dictaduras militares tan terribles que hemos tenido en el continente. De manera que la influencia de Gandhi llegó también hasta ahí de una manera, si ustedes quieren, similar, pero fundamentalmente decir que Gandhi aparece como un ícono de la no violencia, pero de manera central, funda una suerte de moral global que concibe una serie de íconos, entre ellos y fundamentalmente Gandhi, que va a involucrar también la fundación de los premios Nobel, ¿no? Y esta asignación de premios Nobel de la Paz a una suerte de red de personas que forman parte de esa moral global. Ahora, curiosamente, Gandhi fue nominado 5 veces a ese premio, la última en 1948 cuando fue asesinado, año en el que el comité del premio declaró que no había un candidato vivo que fuera adecuado para recibir el premio. En fin, hay aquí también una suerte de lectura compleja respecto de la actitud del comité que decidía estos premios, ¿no? Pero más allá del comentario respecto del modo como la India de alguna manera crea a Gandhi y Gandhi crea a la India, y eso impregna la imaginación de millones de personas en el mundo, lo cierto es que Gandhi de alguna manera funciona aquí como una gran figura polisémica, que no está exenta de contradicciones, pero en todo caso como un gran símbolo de tiempos deseables, ¿no? De la no violencia activa, con una dirección de futuro posible desde mi perspectiva, poniendo en evidencia que esa realidad del símbolo no se va a dotar específicamente en la función de significación, sino que también constituye un medio de intervención en el mundo y un dispositivo de poder. Esto me parece fundamental en términos de señalar a Gandhi como una enunciación desde el sur, ese sur que es global, cuanto más en la figura de alguien como Gandhi. Y asociado a él, para cerrar esta charla que les agradezco compartan conmigo, quiero mencionar la aprehensión que de Gandhi tuvo el escritor argentino Ricardo Guiraldes, que también, digamos, tiene que ver con la misma época histórica, solo que va a morir bastante antes que Gandhi, en 1927, en París. Es el autor de una de las novelas más importantes de la literatura gauchesca, Don Segundo Sombra. La otra novela es El Martín Fierro, digamos, ambas constituyen dos pesos pesados, diríamos nosotros, en nuestra literatura, pero lo fundamental es que pareciera ser que a instancia de su cuñado, Ricardo Guiraldes llega al contacto con una serie de publicaciones, distinta bibliografía, que tienen que ver con espiritualismos presentes en Argentina, la teosofía y el espiritismo. Fundamentalmente decanta por la teosofía, a través de eso llega al Raya Yoga, y se hace un practicante de ejercicios de concentración, de prácticas de mantras, respiraciones pránicas, con imágenes para la autocuración, etcétera, etcétera. Pero quiero destacar yo que además de esas prácticas que por supuesto encuentran un paralelo en la figura de Gandhi, Gandhi es conocido precisamente por este tipo de prácticas, que hacen de los dos participantes de la importancia de la corporalidad, ambos dejan de lado en un momento de su vida la centralidad del pensamiento racional para abonar a la idea, y retomo acá la importancia epistémica del sur, de un conocimiento de carácter integral que también comprometa la corporalidad, ¿verdad? Esto lo observo en ambos casos, me parece una enunciación sumamente importante por otras enunciaciones que hay al día de hoy y desde
el sur, como el caso del yoga mismo, pero también de Ubuntu, del corazonar, del buen vivir, etcétera, etcétera. Pero además Guiraldes va a recuperar la figura de Gandhi como un participante de la vida política, va a recoger distintos textos en los cuales menciona específicamente la figura de Gandhi. Tal vez puedo mencionar una cita final para ir cerrando nuestra charla, donde Guiraldes señala que Gandhi quiere ante todo que su pueblo tenga un alma de generosidad, de verdad y de sacrificio para lo que no es espiritualmente esencial. A este alma espiritual, que es la parte de Dios de un pueblo, debe responder el arma de una voluntad bien ejecutada. Bajo esa voluntad, la inteligencia debe construir un razonado sistema de gobierno que responde a los básicos principios morales intuidos por el alma. Y yo encuentro en esta aprehensión desde el sur, en este caso de Argentina, de Gandhi, que es una enunciación desde el sur, una confluencia de ambos en la perspectiva cívica de la creencia, ¿verdad? Una creencia que puede ser tomada como religiosa o suprarreligiosa, como ustedes consideren las creencias que sostenía cada uno de ellos. En el caso de Guiraldes, toma esa versión del hinduismo que tiene que ver con el siglo XIX, que a su vez hace suyos principios como la tolerancia o la igualdad, que provienen de Occidente, con la intención de generar un hinduismo que se universalice y que sea posible de ser tomado por todos. Ese es el hinduismo en el cual está pensando Guiraldes, es un hinduismo que le permite confluir también con el budismo, a su vez ambos con su propia raigambre cristiana. Me parece que tales coincidencias en un ámbito en el cual se empieza a ver una suerte de sensibilidad proto-tercermundista, señala una suerte de viaje en términos de la transnacionalización y la circulación de ideas, de elementos culturales, pero que finalmente tienen que ver con una suerte de viaje hacia el interior, en donde el sur, desde las distintas locaciones de esa geografía, específicamente vuelve a sí mismo. Espero que les haya resultado de interés. A mí el tema me parece verdaderamente fascinante y quedo atenta para cualquier comentario que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lía, por este tremendo esfuerzo que has hecho para, ¿no?, reunir todas estas aristas, ¿no? No solo temporales, históricas, sino conceptuales, y con todo este conjunto ofrecernos, o tejer, digamos, este entramado que definitivamente es complejo, pero la manera como nos has guiado, ¿no?, de manera tan didáctica, pues ¿no?, nos has facilitado comprenderlo mejor, ¿no? Además, haciendo estas escalas con estos ejemplos, ¿no?, específicos para darle sustancia, por supuesto, ¿no?, a esto que nos has presentado. Gracias, Lía. Si te parece, entonces ahora podemos pues abrir este espacio de intercambio con quienes nos están siguiendo, escuchando. Entonces, bueno, les extendemos la invitación para hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Tenemos unos 20 minutos para ello, sin mayor problema. Entonces, bueno, quedamos acá al pendiente de recibir sus preguntas. Y mientras eso sucede, quizá yo puedo tomarme el permiso y preguntarte algo, Lía. Estaba pensando, bueno, paralelo a esto también, o muchas veces, ¿no?, este discurso sobre el sur global, etcétera, ¿no?, ¿no?, viene aparejado con nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos en nuestros países, ¿no?, los países de Asia, etcétera. Y luego ya sabemos lo que pasa, ¿no?, en algunos casos con esos nacionalismos que pueden entrar en contradicción con los ideales más elevados de la relación sur-sur o del sur global, etcétera. Mi pregunta va en el sentido de, ¿no?, todo esto que has reflexionado, si es posible un sur global sin este tipo de nacionalismo que amenace al propio, ¿no?, al propio ideal ¿no?, pacífico del sur global, etcétera, armónico, en fin.
¿Qué piensas de esto, Lía? Yo quiero pensar que sí, lo que pasa es que me parece que tiendo a pensarlo más como un proceso y una práctica. Entonces siento que ese sur global se va desenvolviendo todo el tiempo y no hemos llegado como una instancia histórica que permita evitar determinadas violencias, por así decirlo, ¿no? Eh, que me parece que, digamos, la propuesta epistémica misma del sur, en principio es construir diálogo con esas diferencias, porque también esas diferencias traducen desigualdades al Ujú, interior de los países y entre los países que dialogan, y al mismo tiempo se enfrentan en esas diferencias a las asimetrías que hay con el norte, ¿verdad? ujú. En entornos de poder que están muy lejos de ser inocentes. Yo creo que eso es posible, pero probablemente estemos todavía en un proceso de desenvolvimiento de estas cuestiones relacionadas al sur. En el caso mismo de la India, creo que la India está en este momento en un punto de encuentro de su propia inflexión histórica en algo que sus propias élites han considerado que le era propio, que es el lugar de llegada eh, al mundo como un Ujú, líder mundial, y me parecía también interesante traer el ejemplo de India específicamente porque este año India tiene la presidencia del G20 y la presidencia de la Organización de Cooperación de Shanghái, viene de haber sido nuevamente parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y está experimentando toda una serie de cambios que recogen las virtudes y las no virtudes que vos bien mencionás, pero en todo ujú. caso me parecía también interesante como un ejemplo del sur que se mueve y que vuelve sobre sí mismo de manera permanente. Me parece que para pensar en otras armonías hay que continuar con la búsqueda. Claro. Gracias, Lía. Eh, a ver, bueno, te envían desde luego felicitaciones, múltiples, diría yo, las diferentes personas en los diferentes espacios donde nos están siguiendo. Y acá hay una pregunta. Eh, Dado, ¿no?, que esta denominación, ¿no?, supongo que se hace referencia a tercer mundo, subdesarrollo, sur global, etcétera, ha ido cambiando, ¿no? Como lo mostraste con el recorrido, ¿no? ¿Hacia dónde iría la tendencia actual, ¿no? Es decir, o esta denominación, si tú crees que quede por mucho tiempo, o si este sur global quizá también cambie la propia denominación. Eh, es importante la pregunta, muchas gracias. No me atrevo a plantear una respuesta definitiva porque me temo que el desenvolvimiento del sur me excede en gran medida. Sí creo que es importante por esto que yo mencionaba en algún momento y por el motivo que hace que yo crea que es muy importante el desarrollar las cadenas semánticas asociadas al sur, ¿no? Y es que generan categorías de inteligibilidad. Ujú, Entonces, me parece que en principio el sur continúa, porque ha venido muy potente en eso, en un encuentro de su propia enorme fortaleza, ¿no? Eh, y me parece que en principio lo global alude, entre otras cosas, a sortear la determinación geográfica, fundamentalmente, que es algo importante de señalar porque permite decir con claridad que esa construcción del sur entiende que hay sures en el norte, como decía en algún momento, y que también hay construcciones del norte en el sur, ¿verdad? sí, Que es así es. importante expresar y manifestar públicamente. No me atrevo a decir que si ese nombre va a cambiar o no, pero creo que la etiqueta sur global, más allá de los cuestionamientos que tiene todavía espacio para encontrar un desarrollo más preciso en términos de contenidos. Ujú, ujú. Claro. Gracias, Lía. Esta pregunta fue de Sagui García, el doctor Sagui García. Gracias, doctor, por su pregunta. Y esto que mencionaba, Lía, en efecto, este norte en el sur, sur en el norte, la doctora Alicia Girón, antes de retirarse, ¿no?, dejó dicho que, bueno, que eso es fundamental y es mucho parte de los dilemas que estamos viviendo, ¿no? Y de las posibilidades también, ¿no?
esta presencia del norte en el sur en el norte, a nivel también imaginario, por supuesto, ¿no? Otra pregunta tenemos acá de Alma Amalia González, que te felicita por tu excelente exposición, y ella nos pregunta, en este sur global, ¿qué sentido tiene la idea, la noción de solidaridad? ¿Qué papel juega? A mí me parece que es crucial, digamos, el sur global se ha constituido en la voz del reclamo de la solidaridad como un valor en las relaciones internacionales, ¿no? Y creo que cuando hablamos de la restitución de lo epistémico, en términos de los conocimientos y saberes silenciados, que también implican una suerte de restitución ontológica, es decir, del reconocimiento como sujetos en igualdad de condiciones de aquellos que sostienen esos conocimientos que han sido silenciados, me parece fundamental en términos de las reglas de juego en las relaciones internacionales. Yo creo que el sur global se ha constituido en un gran vocero de eso y me parece muy saludable. Claro, gracias Lía. Lola Romo nos comenta desde, ¿no?, siguiendo la transmisión en Facebook, que es interesante la manera en que esta construcción geopolítica terminó por edificar todo un esquema de pensamiento que sigue vigente, ¿no? Entonces, es su comentario, bueno, y te agradece por esta exposición panorámica que nos has dado. Gracias, Lía. Déjame ver si tengo algo más por aquí. Si no, volvemos a reiterar la invitación para que nos hagan llegar sus preguntas. Quienes están aquí en la sala pueden simplemente levantar la mano, ¿no? Y participar. Acá tenemos Francisca Martínez. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en este tema? Vemos que cada vez más hay medios interconectados, pero es enorme el reto. Y te parece que tu ponencia ha sido muy brillante. ¿Qué opinas de esto? Papel de los medios de comunicación. Yo creo que no son solo los medios. Muchas gracias por traer el tema. Retomando el tema de la revolución en comunicaciones y tal, y esto de la diplomacia persona a persona, la circulación de las noticias hoy no depende exclusivamente de los medios, ¿no? Entonces, en algún momento, digamos, nosotros podemos tener una mirada crítica sobre los medios, pero también es cierto que la circulación de información a través de nuestra propia participación en las redes nos permite muchas veces sortear esos medios, ¿no? Suponiendo que quieren invisibilizar algo o mostrarlo de una manera deformada. Creo que los medios también están en un proceso de transformación, que creo que es muy difícil, porque las reglas de juego con la socialización de las redes de comunicación han cambiado enormemente. Y yo diría que hoy vemos cada vez de manera más notoria, y pongo por ejemplo la primavera árabe, la manera en que las personas, los individuos comunes, se constituyen en nodos informativos para otros, ¿no? Las redes de información se constituyen y se deshacen en cualquier nivel, en cualquier momento, sin ningún tipo de mayor compromiso que ese. Me refiero a que no necesitan un capital para hacer determinadas cosas, como puede haber sido en algún otro momento histórico. De manera que yo creo que los medios están expuestos a una interpelación muy grosera en este momento histórico, ¿no? Porque no pueden permanecer como eran, pero tienen que tener la inteligencia y la generosidad de reinventarse de una manera que efectivamente sea útil a la construcción colectiva. Y para eso hay que revisar también los propios intereses, ¿verdad? No es una dinámica fácil. De hecho vemos que muchos medios en el mundo entran a teclear por la imposibilidad de, por ejemplo, vender periódicos impresos, el problema de la publicidad, que no siempre se compra en esos medios, etcétera, etcétera, que hace que haya también un cambio en la economía de los mismos. Pero creo que tenemos una ventaja como individuos y como grupos, y es el hecho de que estas redes sociales nos permiten sortear determinados medios, y a veces no sortearlos y elegir seguirlos, en tiempo real además. Así es. Así es, las variables son múltiples, ¿no? Gracias, Lía. Esta fue una pregunta de Francisca Martínez. Gracias, Francisca. Acá tenemos, bueno, otra felicitación de Sofía Landgrave. Muchas gracias por la conferencia magistral. Me emociona el seminario.
y haré un esfuerzo por entrar. Nosotros también nos emociona que tú puedas venir a este seminario, a este curso. Gracias, Sofía. Y déjame ver si hay uno más. Bueno, mientras llega alguna otra pregunta, algún otro comentario, yo otra vez me permito intervenir, Lía, y te quiero preguntar, bueno, usaste como una de esas escalas importantes para ejemplificar, en este caso, ¿no? El caso de Gandhi, ¿no? Y su noción de ahimsa con todos los problemas, ¿no? De cómo traducir e interpretar esta noción, ¿no? Y cómo nos lo presentas, ¿no? Esta categoría como una de estas categorías surgidas desde el sur, ¿no? Y que tienen todo este impacto, ¿no? Epistémico a nivel global, etcétera. Y te quiero preguntar si hay algunos otros ejemplos, o qué otros ejemplos te vienen a la mente de categorías similares, ¿no? Nacidas del sur con un impacto, o con un potencial impacto, quizá todavía no lo logran tener, pero que, bueno, que tienen ese potencial de emancipación epistémica, de afirmación epistémica desde el sur. Estoy pensando en Ubuntu, en Buen Vivir, en Corazonar, en el caso mismo de India, yoga. El lema actual de la India para el G20 es Vasudhaiva Kutumbakam, que es la idea del mundo como una familia, que me parece, digamos, muy impresionante porque además, por lo menos en el caso de estos términos en sánscrito, en el caso de Vasudhaiva Kutumbakam, además hacen una operación temporal que verdaderamente es impresionante porque te llevan a una antigüedad de lo que es el espacio civilizacional indio, que es muy impresionante, ¿no? Hacer presente todo eso es una explicitación muy contundente de una matriz cultural, y yo siento que pasa lo mismo con estas otras cosas que te mencionaba, el ejemplo del buen vivir, la posibilidad de dar al mundo percepciones y perspectivas acerca de lo que una buena vida es, y que eso tenga un eco tan grosero como está teniendo en todo el planeta, todas estas cosas de las que hablamos, es verdaderamente muy impresionante. Por eso digo que el sur tiene que seguir desenvolviéndose, porque siento que las enunciaciones que llegan del sur están constituyéndose en propuestas que interpelan, pero interpelan a todos, no solo al sur, también al norte, ¿verdad? El ejemplo de eso es el índice de felicidad bruta de Bután, que elige poner un pie fuerte en la perspectiva budista de su mirada en la vida, en vez de considerar el Producto Bruto Interno como el indicador más importante, ¿no? El tema es que eso no se hace 2 años, se hace hace muchos años, y recién ahora pudo ser escuchado, y pudo ser admirado, y pudo ser entendido, y me parece muy importante en términos de la capacidad de enunciación que eso significa para el sur, y en todo lo que el sur tiene para ofrecer en términos epistémicos y de praxis de esa episteme. Claro, gracias, Lía. Para abonar a esto último que estás mencionando, ¿no? Donají Portillo nos dice lo siguiente: muchísimas felicidades, primero que nada, es un resumen impresionante de una gran, ¿no? Una maravillosa cantidad de información. Mi pregunta va un poco, ¿no? O vuelve un poco a lo que elaboró el doctor Figueroa. Si bien la justicia cognitiva de los saberes del sur retoma las epistemologías no consideradas serias o científicas desde la perspectiva del norte, ¿en qué medida no se convierte también en herramienta de manipulación? Pienso en la exotización de danzas milenarias, ¿no? Entre comillas lo pone, como el ballet de Shen Yun, las danzas clásicas de India, o discursos espirituales, ¿no? También entre comillas, como el de Carlos Castaneda. No sé si conoces esta narrativa aquí en México, ¿no? El de Vikram Chaudhuri, o el Templo del Pueblo, etcétera, ¿no? Es decir, hay también este otro lado, ¿no? Que puede llevar en una dirección quizá no deseable, ¿no? Entonces, es lo que nos plantea aquí Donají Portillo. Gracias, Donají. Muchas gracias, Donají. Yo igual creo que lo más valioso de lo que dice Donají, que es absolutamente cierto lo que plantea, es que eso nos enfrenta a un diálogo profundo, a una interpelación a nosotros mismos de lo que es legítimo y lo que no, de lo que es tradicional y lo que no, ¿no? Acá entramos como en un terreno sumamente pantanoso, que es el contenido ciento y verdadero de las tradiciones. Entramos en un terreno sumamente pantanoso porque además
¿por qué deberíamos mantenernos fieles a algo que inicialmente fue de una manera y por qué estaríamos impedidos de llenarlos de otros sentidos y contenidos? ¿Verdad? El ejemplo eje de eso es el yoga, digamos. El yoga fuera de la India no necesariamente es lo que originalmente en la India. Ahora en la India también hay muchas habitabilidades de lo que es la praxis del yoga, ¿verdad? Una más es el yoga como una gimnasia, no dañina, por así decirlo. Pero digo, me parece impresionante lo que se plantea porque es un punto de interpelación muy agudo y muy incómodo en general, no solo en el sur, ¿no? Esa discusión de la tensión que hay entre lo tradicional y no, y qué es lo verdaderamente tradicional, y qué debo hacer yo con ese contenido. Digo, lo que es tradicional, para ser cierto, tiene que ser inmutable, es necesario que Exacto. sea siempre igual, o el cambio entra también ahí, y hasta dónde, cuál es el límite del cambio. Igual lo que me Exacto. parece buenísimo es que en este intercambio hayan podido plantear eso, me parece hermoso, muchas gracias. Gracias a ti, Lía. Ya no veo más por acá preguntas. Creo que entonces podemos ir cerrando, pasar al cierre de nuestra reunión, de nuestro encuentro contigo. Muchas gracias de nuevo, Lía, la doctora Lía Rodríguez, por esta excelente conferencia que nos da, ¿no? Este enmarque, ¿no? Este preámbulo, ¿no? De camino a nuestro curso, ¿no? Y desde luego a propósito de ese curso, pues reiterar la invitación para aquellos que todavía lo están pensando, ¿no? Tienen todavía una semana. Entonces, el próximo jueves inicia ese curso que de nuevo se llama Orientalismo, la representación de las culturas asiáticas en Europa y Latinoamérica, con especial énfasis, por supuesto, en Latinoamérica. Comenzamos el próximo jueves 16 de marzo a las 5 de la tarde, hora de México. Entonces, con esa reiteración creo que podemos concluir, agradecerles a todos, a todas las personas que nos acompañaron, a quienes están aquí en la sala de Zoom y a quienes nos siguieron a través de redes sociales, agradecer de nuevo a todo el equipo del PUEA que hizo posible este encuentro. Con eso creo que me Agregar despido. una sola cosa, ¿puede ser, Sí, Oscar? por supuesto, adelante, Lía, sí. No, simplemente quiero convocarlos a todos. Me parece que este es el momento histórico más que pertinente para reflexionar acerca de la manera en que nosotros desde el sur hemos aprendido otros lugares del sur. Creo que es un momento, el hacer esto en términos del curso y la praxis que supone el intercambio del curso con unos colegas maravillosos, supone una posibilidad concreta de crecimiento personal, no solo académico. Así que desde ese lugar los invito de verdad a sumarse. Muchísimas gracias a todos, en el PUEA, a Oscar y a todos los colegas que nos ayudaron con la transmisión y nos acompañaron. Gracias. Gracias a ti, Lía, no me parece mejor manera, más elocuente, ¿no? Que estas palabras que nos has dicho. Entonces, con eso cerramos, terminamos. Gracias, hasta luego.